Hola amigos, bienvenidos a What If, nuestro primer capítulo. What If, el sitio donde aprenderemos y conoceremos a gente con backgrounds súper atípicos y además vamos a aprovechar para haceros reflexionar sobre si estáis viviendo vuestra vida profesional más plena. John, ¿quién tenemos hoy? Pues bueno, Ece, después de pensarlo muchísimo y tener candidatos y candidatas muy potentes, nos hemos animado a traer a Asier, ya que la cabra ha tirado por el monte y traigo un donostiarra de pura cepa como yo. Asier en Estados Unidos está revolucionando el mundo de los muebles inteligentes y solucionando un gran problema. Pero, ¿quién es exactamente Asier, John? Pues mira, buena pregunta. Conocí a Asier cuando estábamos en el colegio, cuando un delantero brillante como era Asier daba el salto de su equipo del colegio a la Real Sociedad, categorías inferiores. Pero bueno, decidió seguir más enfocado en los estudios y siendo un genio como es, estudió ingeniería industriales, la parte de industriales en la Universidad de Navarra y de ahí dio el salto a hacer su tesis en el MIT de Boston. Estando en Boston se da cuenta de que, oye, que el MIT es un sitio, is the place to be, y decide hacer un máster de 2 años en el MIT para conocer el equipo del Media Lab, que es uno de los equipos de research más importantes del mundo en el ámbito multidisciplinar. Y ya estando allí es donde, por último, se da cuenta de que, oye, se ha enamorado de un problema y de ese problema es donde nace Ori. Ori, pero ¿qué es exactamente Ori? Buena pregunta. Pues mira, Efe, Ori es ese ejemplo de la cama que tú tienes en tu cuarto que no utilizas más de 8 horas y que el resto del tiempo te estorba y no sabes qué hacer con ella. Pues la solución a ese problema es Ori. Ori son muebles inteligentes que lo que hacen es aparecer y esconder muebles en base a las necesidades que tú tienes. Exactamente, y justo como he podido leer, y nos la contará Asier, Ori no es solo eso. Ori va más allá. Ori es darse cuenta de que el 95% de las personas viven en el 10% de la tierra habitable. Es darse cuenta de una tendencia inevitable a nivel global y es que en las ciudades cada vez más va a haber una proporción más alta de gente que viva en 40 metros cuadrados y Ori es la solución. Ori es convertir esos 40 metros cuadrados en 100 metros cuadrados con muchísima funcionalidad, no solo una cama, sino también un armario o una mesa de trabajo. Entonces, no contentos con eso, el señor Asier ha levantado 27 millones de dólares, de los cuales 20 vienen de Sidewalk Labs, que es una división dentro de Alphabet, que como todos sabemos es la empresa matriz de Google. Si has convencido a Google con tu misión y tu visión disruptora, seguro que tienes cosas muy interesantes a contarnos. Así que, nada, con todo esto esperemos que disfrutéis de Asier. Adelante. Bueno, hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Asier de Ori. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Papá, muy buenas. Muy bien. Todo bien por aquí. Muy buenas, Asier. Qué bueno. Oye, Asier, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, que sabemos que estás a tope y hoy valoramos un montón ese tiempo que nos estás dedicando. Encantado de estar aquí y siempre es una gozada ver a gente con ideas como vosotros, pues bueno, haciendo este tipo de iniciativas, ¿no? que ayudan mucho a la gente. Muchas gracias. Oye, venga, empezamos con Academics. Lo primero, sabemos que estudiaste industriales en la Universidad de Navarra, en Tecnon, y luego fuiste al MIT de Boston. Bueno, hasta ahí lo tenemos claro, pero queremos saber un poquito más de, oye, ¿tuviste alguna experiencia profesional previa al MIT o...? Bueno, yo tuve la típica carrera de ingeniero, lo primero, típico ingeniero con dudas de qué hacer, típico ingeniero entre ingeniería y arquitectura, ¿no? Mucha gente tiene esa duda, ¿no? Y al final elegí ingeniería porque no lo tenía claro, ¿no? Cuando no tienes claro, pues intentas elegir lo que más abierto o lo que más opciones te pueda dar después, ¿no? Entonces hice la carrera y luego sí tuve, antes de llegar al MIT, sí tuve, bueno, pues como cualquier ingeniero o cualquier persona de una carrera, pues tuve mis prácticas por allí o por allá. Tuve también mi stint en consultoría estratégica, que es una cosa muy de moda, ¿no? Y sobre todo la ingeniería, ¿no? Muchos ingenieros tienden a ir a ese camino. Me di cuenta que tampoco era mi pasión y luego, pues una cosa a la otra, pues al final acabé en el MIT, ¿no? Pero sí, ingeniería, Universidad de Navarra de San Sebastián y luego sí, en MIT. Bueno, voy a aprovecharme un poquito. ¿Qué tal ese paso por consultoría? Que ahí estamos unos cuantos aquí de consultores, ex consultores. Bueno, al final
no pienso mucho, ¿no?, en esa experiencia, ¿no? Yo creo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo de muchas carreras, pues sobre todo en ingeniería, lo de hacer un paso por consultoría, ¿no? Lo que pasa es que a mí es un entorno que me ahogaba un poco, ¿no? Y en el sentido de que al final, cuando pensamos en nuestra carrera, bueno, vas hasta los años de colegio y es como que lo tenemos todo muy organizado, ¿no? Es decir, haces la ESO y luego haces bachillerato y luego haces una carrera y la carrera tiene primero, segundo, tercero. Entonces, es como algo cómodo cuando piensas en que en muchos casos la consultoría es como una carrera más, ¿no? Es decir, donde tú tienes tus 2 años de asociado. Si estás en cierta consultora hay un máster, si no, no. Luego otros 2 años de tal. Es como que tienes esos pasos ya muy definidos, ¿no? Y para mucha gente es muy cómodo, ¿no? Porque es como seguir en el mismo estatus mental o infraestructura mental que tienes de la carrera, ¿no? Pero a mí eso me empezó a ahogar, ¿no? La idea de pensar en que ya estaba muy definido lo que iba a hacer dentro de 2, 4, 6 años, ¿no? Y la otra cosa que tampoco, y esto era particular mío, ¿no?, que no me apasionó, es que en concreto la de consultoría estratégica y los proyectos que a mí me tocaron en el poco tiempo que estuve, porque al final eran unas prácticas, ¿no?, pero eran proyectos que pues era mucho de eficiencia, de bajar costes de este departamento en esta empresa, y me di cuenta que no eran cosas que llegaba el fin de semana y me apetecía hablar de ellas con mis amigos o con mi familia, ¿no? Entonces me di cuenta de que no había una pasión, ¿no? Todo se ha dicho, digo, por ser transparente también es verdad que hice unas prácticas y no me ofrecieron volver, así que tampoco lo debía hacer muy bien. pero ese fue mi paso por consultoría. Pero sí es verdad que me ayudó a ver un poco, me abrió puertas a pensar cosas, y sí es verdad que fue curioso, porque justo después de mi stint en consultoría tuve la oportunidad de irme a California a hacer, pues bueno, el Erasmus, ¿no?, que no es Erasmus porque se fuera a Europa, pero el equivalente. Y me acuerdo muy bien que hubo un vídeo que a mí me cambió mucho la manera de ver las cosas en cuanto a creatividad e innovación. Es un vídeo antiguo, muy antiguo, pero este igual lo conoce ahí en Silicon Valley, pero es la empresa IDEO, y es un vídeo de hace 20 años que hablan de cómo rediseñan el carrito de la compra, ¿no? Es un vídeo, está en internet y tal, y hablan del proceso de repensar algo tan simple como el carrito de la compra, ¿no? Y al final IDEO es una consultoría, pero de otro tema muy distinto, ¿no?, que las consultoras estratégicas, ¿no? Entonces, me di cuenta de que el tema de consultoría era interesante, pero que igual el tema era el equivocado para mí, y luego ahí fui tirando el hilo y al final acabé en un sitio como el MIT Media Lab, que hablaremos luego, pero al final un sitio donde muy parecido en cuanto a innovación y creatividad que lo que puede ser un IDEO, pero con la diferencia que en una consultoría el problema te lo traen, es decir, la empresa que te contrata te viene con un problema y se lo solucionas. En un sitio como el MIT el reto era vamos a pensar cuál es el problema y luego vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, empecé en consultoría, acabamos en MIT, pero sí es verdad que al final esto es un camino y bueno, no me arrepiento en ese sentido de esas decisiones ahí, pero bueno, así acabé en el MIT. Mira, que yo después de verte hoy, nosotros viéndote hoy aquí, creo que no nos arrepentimos tampoco de que no te hayan cogido en consultoría, ¿eh? También te digo. Oye, entonces, antes de llegar al MIT puro y duro y al Media Lab, decides hacer un máster. Bueno, has estado de Erasmus, como tú dices, en intercambio en Estados Unidos, vuelves y te decides, oye, voy a hacer un máster. ¿Cómo decides qué máster hacer? ¿Te vas al MIT? Cuéntanos, ¿cómo se aplica algo tan grande como el MIT? Pues es curioso porque muchas veces la gente piensa o sea, al final vamos a pensar el MIT es un edificio o sea, estamos hablando metafóricamente hablando ahora, y piensas la entrada principal, ¿no? La entrada principal de un programa, este tipo de application, y piensas en ese proceso, ¿no? La realidad es que yo siempre digo que, bueno, lo primero de todo siempre digo que, y esto suena muy cursi, pero siempre digo que hay que enamorarse de un problema, y que cuando uno ve esa pasión o ese reto que quiere resolver, hay que ir a los centros donde están los mejores, ¿no? Y cuando encuentras ese centro, que en ese caso, el caso mío concreto, era el MIT, y el MIT Media Lab en concreto, da igual por dónde entres. O sea, puedes entrar como si entras por la ventana del lado, por la puerta de atrás, por el garaje. O sea, hay que pensar, y entonces en mi caso lo que pasó es que yo estaba terminando ingeniería industrial, había hecho ya mis prácticas en consultoría, había hecho mi Erasmus y tal, y me faltaba el proyecto fin de carrera, ¿no? Entonces tuve la oportunidad, pues peleándolo mucho y tal, y bueno, con ayuda de algunos profesores de la universidad, pues de encontrar, digamos, un 6 meses, un periodo de 6 meses para hacer mi proyecto fin de carrera. Obviamente no se me pagaba ni un duro, iba ahí básicamente a terminar mi proyecto fin de carrera de mi carrera de ingeniería industrial. Tuve la suerte de entrar en el MIT Media Lab,
hacer esos 6 meses y lo importante, entres como entres, cuando entras es cuando puedes demostrar, ¿no? En un proceso de entrevistas y tal, es muy difícil verlo todo, ¿no? Pero cuando uno ya entra y tiene 6 meses, ahí es donde uno puede brillar, ¿no? Y entonces lo que conseguí es, a base de esos 6 meses, que yo venía en principio para 6 meses a Boston, ya han pasado años desde entonces, iba a volverme, al final me di cuenta de que, bueno, me apasionó lo que estaba haciendo aquí, se alargó de una manera que seguía haciendo cosas y al final hubo un momento en el que, como seguía haciendo investigación en ese departamento, tenía sentido hacer un máster, ¿no? Entonces, no fue esa idea de, no he pensado que voy a terminar la carrera y luego haré un máster, fue esa idea de que, mira, yo he hecho la carrera, por fin me he enamorado de un problema y este problema lo que necesita para ser solucionado es, primero fue investigación, luego fue un máster y luego veremos cómo acabó siendo una empresa, ¿no? Pero al final todo va un poco hilado de esa idea de ver ese reto, ese problema que quieres resolver, ¿no? Justo. Para el mundo. Y así, algo que me parece clave, antes de entrar en el MIT Media Lab, lo hemos mencionado mucho y queremos entender qué es, pero antes de entrar a ello, hay que enamorarse de un problema y no puedo coincidir más contigo. Pero ¿cómo encuentras ese problema? Hay muchos problemas. ¿Cómo encuentras ese problema que te enamora y te apasiona? Sí. Lo primero, esto es una de esas cosas que hay la gente que lo busca de verdad, hay gente que tarda en encontrarlo 6 meses y hay gente que tarda 20 años. O sea, eso es muy importante decirlo. Lo que es importante en este proceso es entender que existe ese reto, ese problema. Es muy fácil para alguien que piense, no, pues yo no soy ese tipo de perfil, yo no puedo aspirar a eso, ¿no? El hecho es que todos tenemos en el mundo ahora mismo algún reto, algún problema que nos va a enamorar. Y eso es clave, porque si sabes que está, es perseverancia pura y dura, ¿no? Pero claro, no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula concreta. Hay gente que eso se lo encuentra. Yo en parte, o sea, tuve suerte, me lo encontré, ¿no? Porque yo al final llego al MIT y yo como ingeniero llego a un departamento, el MIT Media Lab, donde había un proyecto que se estaba trabajando mucho, que era un tema de un coche robótico, transformable, etcétera. Pero yo como ingeniero estaba, bueno, coches ingenieros, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues igual tienes que trabajar en esto y tal. Y luego me acuerdo que vi este concepto muy inicial de un proyecto que era sobre conceptos parecidos de transformación, pero en la arquitectura. Era un boceto, básicamente, pero yo me di cuenta que de repente eso conectaba un poco con esas dudas que tuve al principio de elegir la carrera, de si hacer arquitectura e ingeniería, y un poco esa manera de cerrar el círculo, ¿no? Y decir, ahí va, todo lo que he aprendido de ingeniería durante estos años puede servir para cambiar la arquitectura y cambiarla de una manera que resuelve un problema que cada vez que oía de ello me apasionaba más, que era la idea de que es inevitable que millones y millones de personas vayan a vivir las ciudades, está pasando y va a seguir pasando, el mundo se está urbanizando de una manera masiva y básicamente no podemos seguir pensando en los espacios de la misma manera que pensábamos en los espacios cuando teníamos todo el espacio del mundo, ¿no? Entonces, todo pues conectó, ¿no? Pero también es parte suerte, parte estar buscando, ¿no? Pero sabiendo, esa es la clave, saber que hay que persistir, que ese problema está ahí, que ese reto está ahí y que si sigues ahí, si empujas, lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentras es magia, es magia. Y a mí lo que me da pena es que un porcentaje muy pequeño, sin poner números de las personas, creo que busca ese reto y ese problema de enamorarse, ¿no? Y ahí es cuando todo cambia, porque ahí es cuando dejamos de hablar de cosas como la vida y el trabajo, la balanza, el no sé qué. Al final pasa a ser todo lo mismo, es como tu pasión, es algo que casi harías gratis, o sea, pero porque es esa cosa que te llega al corazón y que de verdad te empuja, ¿no? Entonces, ya te digo, no tengo una forma de cómo buscarlo, lo que sí digo es que está ahí. Entonces, si vas a hacer la aventura, que sepas que está ahí. Tardes lo que tardes en encontrarlo, pero está ahí. Y si sigues con perseverancia, lo encontrarás. Y ahí es donde magic happens, ¿no? Como dicen aquí. Eso es me parece súper interesante y me parece súper interesante la idea de está ahí, pero también es tu responsabilidad tener la exposición, buscarlo, ¿no? Así que me parece de hecho un learning muy, muy bueno. Lo hemos repetido 80 veces. ¿Qué es el MIT Media Lab en una línea así? Pues, ¿cómo definimos esto? El MIT Media Lab es un departamento dentro de MIT donde se juntan ingenieros, arquitectos, programadores, médicos, magos, todo tipo de gente de todos los perfiles, se les junta a todos en un batiburrillo y que creen. Y la idea básica de eso es que las mejores ideas pasan entre disciplinas. Es decir, es un sitio antidisciplinario en ese sentido. Es decir, las mejores ideas
no pasan en ingeniería o en arquitectura o en programación, pasan digamos, en los huecos entre esas disciplinas, ¿no? Entonces te encuentras en sitios como el Media Lab, te encuentras que se ha innovado, por ejemplo, en temas de piernas biomecánicas. Por ejemplo, uno de los últimos Princesa Asturias, el premio Princesa Asturias, era Hugh Herr, que era este hombre con 2 piernas biomecánicas, que anda y corre igual o mejor que nosotros, a cosas como investigación que dio lugar a videojuegos como el Guitar Hero, que ayudó a una generación entera un poco a introducirles al mundo de la música, ¿no? y del live performance, ¿no? Y luego cosas como en nuestro caso la arquitectura y los muebles robóticos, ¿no? Y transformables. Entonces, es un poco es más de una línea la que te he dado, pero es un poco el concepto de un sitio como el Media Lab, en el MIT. Oye, Asier, estando en este ecosistema que tú dices que es tan dinámico, tan incluso transgresor, ¿no? De, oye, se siguen las líneas en base a una necesidad que se encuentra. Tú ves una necesidad, tienes la ilusión de hacer algo, desde luego podemos decir que vas a poner perseverancia y trabajas fuerte. En una línea, bueno, ya en 2 líneas aquí. ¿Qué es Ori y cómo surge Ori? Nos has contado un poquito, pero si nos puedes desarrollar un poquito más. ¿Qué es Ori? Pues Ori, que por cierto, mucha gente me pregunta, Ori viene de origami, viene del japonés. De hecho, nuestro logo es una especie de origami y juega mucho con ese concepto de plegar y desplegar, ¿no? Pero en este caso el espacio, ¿no? Entonces, la idea es, Ori lo que hacemos es espacios inteligentes, y la manera en la que hacemos espacios inteligentes, o lo que nos referimos con espacios inteligentes, son espacios que tanto los muebles como las paredes se transforman y se adaptan a nuestras necesidades dependiendo de las actividades que estén pasando en el día, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes un apartamento de 30 metros cuadrados, ¿qué pasa si esos 30 metros cuadrados pueden ser tu oficina, puede ser tu habitación a la noche y puede ser un salón o un sitio para quedar con los amigos? Si tienes un apartamento de 60 metros cuadrados, pues puede ser 2 habitaciones o una habitación y salón o un salón gigante, y todo eso transformándose básicamente con un botón, con la voz o con el móvil, ¿no? Todo de una manera muy, muy dinámica para que al final el metro cuadrado valga mucho más, es decir, tenga mucha más funcionalidad. Queremos romper esa idea tradicional de que cuantos más metros cuadrados mejor, ¿no? Todos vivimos en ese paradigma antiguo, ¿no? De si mi apartamento son 70 metros cuadrados y el tuyo es 30, vamos a asumir aquí que el de 70 es mejor. No tiene por qué ser así. La tecnología puede cambiar ese paradigma. Y cambiar ese paradigma es clave, porque si vamos a un mundo en el que los espacios se están haciendo más pequeños, inevitablemente, porque son más caros, tenemos que conseguir que esos espacios pequeños funcionen como si fuesen mucho más grandes, ¿no? Y esto es algo que a veces cuesta entender, porque nosotros no estamos forzando a la gente a vivir en espacios más pequeños. Y esto pasa mucho cuando salen artículos sobre Ori en España y tal. Siempre están los artículos, ¿no? Y dicen, estos nos quieren forzar a vivir en espacios pequeños. No, yo quiero mi casa grande. Bien, ese no es el mundo al que vamos. Si quieres vivir en los Madrid, Barcelona, Nueva York, Boston, Tokio en los próximos años, ya sabemos dónde están los precios. Y la solución va a ser espacios más pequeños. Pero ¿qué pasa? Y ahí está la clave. Si traemos la tecnología al rescate y hacemos que ese espacio más pequeño actúe como el espacio más grande que tenías antes, ¿no? Entonces es un poco más de 2 líneas, más de 3 probablemente, pero es un poco la visión de Ori. Y esto no es un mueble concreto, una pared concreta, esto es una estrategia de cómo diseñar espacios, cómo diseñar mobiliario, cómo diseñar arquitectura, para hacer que los espacios en ese sentido tengan superpoderes. Creo que Ece, tú y yo hemos echado en Dublín mucho de menos un Ori en nuestra casa. O 2. Sí, por supuesto. De hecho, teníamos el mismo apartamento uno encima del otro, 50 metros. Nos hubiera venido genial una idea como esta. La verdad que sí. Efectivamente. Oye, Asier, una pregunta que nos salía muchísimo. ¿Cuál sería tu público objetivo? ¿Dirías que es más el consumidor final o es más un B2B o un business, un negocio? Bueno, esto ya entra en la parte de negocio, ¿no? Que es, al final tienes una idea, digamos, potente, sale del laboratorio, este concepto de transformar espacios, y ahí es cuando ya la primera a la frente, ¿no? Como investigador, que de repente cambia de gorra, ¿no? Y se pone la gorra de CEO, dices, ya, bueno, esto está muy bien, una visión muy bonita de futuro, pero a ver, ¿cómo creamos un mercado? ¿Cómo creamos un negocio, ¿no? Y entonces hubo mucha investigación ahí de cómo... Al final hay un libro que a mí me inspiró mucho, que va a conectar con lo que dices tú ahora, se llama Competing Against Luck, o sea, compitiendo contra la suerte, ¿no? Y es de un profesor de Harvard, y habla de un concepto muy básico, pero muy potente, que habla de cómo en nuestra vida
cuando pensamos en los productos y las soluciones que incorporamos a nuestra vida, en realidad lo que estamos buscando es productos, o sea, básicamente pensamos, esto es una metáfora, ¿eh? Pensamos en trabajos que queremos que sean hechos y contratamos productos o soluciones para hacer ese trabajo, ¿no? Piensa en cosas que habéis comprado últimamente y qué trabajo los habéis contratado ese producto para hacer para vosotros, ¿no? Entonces, es un libro que me influye, ¿no? Porque te hace pensar en, a ver, ¿qué trabajos hay ahí fuera que están intentados ser solucionados y cómo los solucionamos con estas soluciones, ¿no? Entonces, por un lado teníamos la parte de consumidores, que al final son gente viviendo en estos espacios pequeños que los odian, y hay un momento en el que después de un año, 2 años, dicen, bueno, ya está, ya he pasado la mili aquí de vivir en un espacio pequeño, ya me gradúo a un espacio más grande, ¿no? Entonces, eso era un problema gordo que veíamos. Lo otro que veíamos es que para llegar a esta gente, que en general está alquilando esos apartamentos, tenemos que pensar en quién controla esos apartamentos. En este caso, los promotores inmobiliarios. Los promotores inmobiliarios construyen estos edificios con 100, 200, 300 apartamentos y son los que están alquilando esos apartamentos a la gente, a los usuarios que luego vienen y viven en ellos, ¿no? Entonces empezamos a pensar qué es lo que el promotor necesita y quiere, ¿no? Y al final el promotor, por mucho que hablásemos de innovación, etcétera, lo que le importa al promotor inmobiliario, y esto es muy importante para nosotros entender, es que quieren que los apartamentos se alquilen más rápido o los apartamentos se alquilen por, si cuentas, aunque el apartamento sea más barato, si es más pequeño, si cuentas por metro cuadrado, que ese número de euros o dólares por metro cuadrado sea más alto, o que la gente, en vez de estar 1 año, esté 3 años. ¿Y esto qué significa? Más dinero en el bolsillo para el promotor. Entonces nos dimos cuenta, uno, que esos eran los problemas que quería solucionar el promotor, y luego nos dimos cuenta que para nosotros era un modelo mucho más eficiente como empresa pequeña ir a ese promotor que controla 100, 200, 300 apartamentos, un cliente, 300 apartamentos, en vez de ir a un cliente, un apartamento, ¿no? Porque al final, para hacer algo así, estamos hablando de los IKEAs del mundo, necesitas otro tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, si nos dimos cuenta que nos costaba casi lo mismo el esfuerzo de adquirir un cliente inmobiliario que un cliente como nosotros en esta llamada. Pero el valor de ese cliente en el largo plazo era muchísimo más grande, porque un promotor te va a comprar 100 ahora y te va a comprar 200 en el siguiente edificio, etcétera. Mientras que nosotros vamos a comprar uno y lo vamos a tener para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, ese fue un poco nuestro análisis de negocio y eso nos ayudó un poco a convertir una idea, unos prototipos, un concepto bonito en algo ya que se puede empezar a llevar a mercado, ¿no? Claro, o sea, porque al final el lifetime value que puede tener un promotor de que no para de construir más y más edificios, una vez que tú ya lo has convencido de, oye, Ori te va a ayudar a aumentar el precio por metro cuadrado de tus casas y posiblemente como tu huésped esté más a gusto, se quede más años. Por lo que, vale, vais a tener Ori y además vais a tener más lifetime value de vuestros propios usuarios y vosotros, tú te das cuenta de, oye, es que me cuesta lo mismo adquirir, el coste de adquisición es el parecido, el de llegar a Ezequiel como individuo, que el de llegar a un promotor. Correcto. Pero claro, luego, obviamente, con estos modelos, porque sí, se puede definir nuestro modelo como B2B, pero en realidad es un B2B2C, porque al final la persona que está viviendo, interactuando con tu producto todos los días, es el usuario final, ¿no? Entonces tienes que entender la propuesta de valor para todos, porque si te falla alguien en la cadena, es decir, si yo convenzco a un promotor de que el dólar o el euro por metro cuadrado va a ser mejor o que va a alquilar antes los apartamentos y instala 100, pero luego nadie los quiere alquilar, el modelo falla, ¿no? Entonces ahí tuvimos que buscar y es donde un poco era convertir una idea en una propuesta de valor económica, ¿no? En la que si conseguíamos una propuesta de valor para el usuario y para el promotor, ahí es donde está el win and win. Es decir, si tú te vas a vivir a un apartamento más pequeño, pero que tiene la funcionalidad de uno más grande, el apartamento va a ser más barato. Entonces tú como usuario vas a encontrar un apartamento más barato. Ese es un job to be done, ¿no? Un trabajo algo que quieres que alguien te solucione. Por otro lado, el promotor ve que al hacer eso, el espacio es más pequeño, el alquiler neto para el usuario es mejor, es más barato, pero el por metro cuadrado es mayor. Entonces, tienes ahí ese win and win, donde el promotor está ganando y el usuario está ganando también, ¿no? Totalmente. Oye, Asier, y una pregunta, sobre todo para nosotros que nunca hemos trabajado con un promotor. ¿Cómo consigues una entrevista con un promotor? ¿Cómo consigues llegar a ellos? Pues complicado, moviéndote mucho. No, al final no es algo, pues, de todo tipo de maneras. Es decir, contactos al final y tirando del hilo. Es decir, un inversor
que te presenta uno, ese uno que le caes bien, igual te compra y luego le dices, oye, me presentas a los 2 o 3 cerca tuyo, eso es una manera más, digamos, warm interest, ¿no? Que se dice aquí, pero luego está el otro camino de, pues, al final, por ejemplo, cada industria tiene sus librillos, ¿no? Pues, por ejemplo, la industria inmobiliaria hay bases de datos, y eso está muy bien, las tienes que comprar, pero hay bases de datos donde tú puedes ver literalmente cuántos edificios se están abriendo en los próximos meses, vamos a decir, Estados Unidos o la costa este, oeste, tienes el contacto principal. Obviamente siempre es más difícil ir por ese camino porque al final tú estás mandando un email o llamando a alguien que le estás pillando totalmente en frío, ¿no? Entonces, eso tiene mucho de persistencia y de encontrar el mensaje adecuado, ¿no? Pero siempre buscas un poco los dos caminos. En el frío buscas volumen, porque sabes que los ratios de respuesta pueden ser un 10% o menos, es decir, cada 100 que intentas contratar te van a responder 10 o menos. En el otro, sí, el éxito es mayor, pero claro, es mucho más contados, ¿no? Los contactos, ¿no? Entonces, un poco buscar las dos estrategias a la vez. Y Asier, ese es un poco el step one, ¿no? Foot in the door. Estás delante de ellos, ¿de acuerdo? En el momento en que tienes un meeting con ellos, al final el ORI, si lo introducen, va a cambiar un poco la propuesta de valor de sus unidades, ¿no? De las unidades que van a ofrecer. ¿Cómo se le convence de algo tan importante, especialmente cuando es la primera vez y cuando a lo mejor sois una empresa nueva y el track record que tenéis es mucho más limitado? Pues eso es lo más complicado de todo. O sea, y si te digo la verdad, no... A veces está bien aceptar cuando uno no se sabe todas las respuestas. Este es uno de los casos, ¿no? No tenemos una fórmula. Y cuando uno consigue la fórmula es cuando pasas de una empresa con potencial, con crecimiento inicial, pero que todavía está, a una empresa que va como un tiro, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco intentando cruzar ese puente ahora mismo, ¿no? Entonces no tengo todas las respuestas. Lo que sí estás un poco poniendo el dedo en la llaga, ¿no? En el sentido de que al final un problema que tenemos, y esto es lo bueno y lo malo de crear una nueva industria, una categoría, ¿no? Que al final es muy emocionante, pero nadie lo ha hecho antes. Entonces no hay fórmulas. Y estás hablando, en este caso concreto, estamos hablando de promotores inmobiliarios, una de las industrias menos innovadoras del mundo, ¿no? Entonces, tienes ese problema de qué viene antes, el huevo o la gallina. Es decir, el promotor entiende la teoría, entiende lo que estás haciendo, entiende el futuro de esto, pero por otro lado, la siguiente pregunta es, enséñame 5 edificios donde hayas hecho esto, ¿no? Entonces, claro, para conseguir esos 5 edificios necesitas a los promotores. Entonces, entras en esa dinámica donde tienes que buscar maneras creativas de romper ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, pues nosotros lo hicimos vía, y lo estamos siguiendo intentando hacer vía muchos programas piloto, pues intentando crear incentivos, en algunos casos hemos regalado sistemas y todo, ¿no? Poner el dinero donde pensamos que, no, put your money where your mouth is, ¿no? Que se dice mucho aquí, y básicamente decir, mira, no lo quieres comprar porque no estás seguro, déjame que te dé 10 y te voy a enseñar cómo esto va a cambiar la economía de tu edificio, ¿no? A su vez, no quiere decir que no vayas a convencer a nadie, es decir, tienes que ser muy persistente, es decir, es mucho push, ¿no? Empujar, pero sí hemos conseguido ahí, para nosotros fue clave, a partir de esos pilotos sí conseguimos ciertos promotores que tendían a ser más promotores locales, más innovadores, que dieron una apuesta, ¿no? Y instalaron, pues vamos a decir, 40 en un edificio en Boston o 50 en un edificio en Chicago, ¿no? Entonces estamos viendo ya que esas implementaciones están empezando a convertirse en datos, ¿no? Y estamos empezando a ver las reviews de la gente, cómo hay gente diciendo que ya no puede volver a un estudio que no tenga algo así, porque una vez ves algo ya no lo puedes dejar de ver, ¿no? Es como los ascensores, ¿no? Una vez ya te montas en un ascensor y dices, joder, necesito un ascensor. O una vez el abridor del garaje es automático, ya no puedes volver al concepto de hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, ese tipo de datos ahora, el valor está en hacer pues, juntarlos, y ahora las ventas, pasar de una venta basada pues eso, en el futuro, la innovación, la tecnología, a una venta mucho más basada en datos, ¿no? Y por eso pues, somos optimistas que cuantos más datos generamos de esas primeras implementaciones, más fácil se convierte en ese convencer al promotor. Porque ya digo, la venta a una industria lenta como esa, basada simplemente en, no me viene la palabra en castellano, pero charm, ¿no? Que dicen aquí, simplemente dar un speech de la leche y tal, que bien, está bien, pero es una venta muy difícil, ¿no? Porque sí, igual convences a 2, 3 innovadores, pero si de verdad quieres ser algo que se extienda, pues eso, por todos los lados, necesitas convertir la venta en algo mucho más basado en datos, ¿no? Yo al promotor le quiero decir en algún momento que le estoy vendiendo dinero. Es decir, ya no es innovación, es si compras esto, tu edificio va a hacer mejor, va a sacar más dinero y va... O
sea, te va a ir mejor. Y Ese es demostrarlo el con tipo Historics, justo. exactamente. Claro. Me parece súper interesante, Asier. Claramente esto es una de las partes más duras, pero luego se convierte un poco en tu fortaleza, ¿no? Y al final esa atracción de esos primeros early adopters es clave y me parece súper interesante mencionarlo. Quiero saltar ahora, Asier, al producto. Cuando tú te propones o vuestro equipo se propone el gran problema, que es tengo 40, 50 metros cuadrados, ¿cómo los convierto en 120 sin físicamente tenerlos? Hay millones de combinaciones de cosas que puedes hacer, ¿no? Sí, sí. Ahora Ori tiene estos 3 productos en la web, ¿no? Lanzados. ¿Cómo llegáis a esa combinación? ¿Cómo llegáis a decir esa combinación es la más eficiente? Pues eso es algo que aprendimos mucho en el MIT, justo cuando íbamos a sacar la empresa, teníamos todas estas ideas, al final teníamos un kit de herramientas robótico, ¿no? Y con ese kit de herramientas robótico, si alguien va a nuestra web, tenemos un vídeo sobre nuestra visión donde puedes ver todo tipo de cosas. En oficinas, en tiendas, en apartamentos, pero tienes que empezar en algún lado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando ya nos graduamos de MIT, tuvimos la suerte de entrar en un programa, una aceleradora, que era un poco más la parte negocio, ¿no? Y nos ayudaba durante 3 meses, nos daban un poco de dinerito para empezar, nos mantenían en el cobijo de MIT 3 meses más y un poquito, pues, te dan consejos, ¿no? De cómo empezar, ¿no? Y yo creo una cosa que nos influyó mucho, y sobre todo viniendo de un perfil técnico de ingenieros, donde nos enamoramos de nuestras soluciones y de los mecanismos y tal, y nos dijeron, el primer mes del programa, olvidaos del producto. Nos dijeron, olvidaos del producto, olvidaos de la tecnología, y dijeron, salir ahí fuera y hablar con la gente. Y esto es algo que a los ingenieros les cuesta, ¿no? Pero ese concepto de sal ahí fuera y habla con la gente, obviamente no simplemente sal a la calle y habla con cualquiera, pero tenemos que hablar con la gente. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué significaba eso para nosotros? Significaba que lo que hicimos es, nos pusimos a hablar con 100, 200 personas que vivían en este tipo de apartamentos. No solo eso, sino que yo me acuerdo en mi ceremonia de graduación de MIT, con los gorritos americanos y todo, yo me acuerdo que era justo cuando estábamos lanzando la empresa con un cuadernito, sabiendo que toda la gente alrededor mío era gente joven que vivía en apartamentos pequeños, literalmente haciendo preguntas de dónde vivían, cómo vivían, o sea, nos lo tomamos muy en serio. Estuvimos un mes así. Lo que descubrimos, joder, después de hablar cuando empiezas a hablar con mucha gente, al final empiezas a ver trends, ¿no? Empiezas a ver cosas que se repiten. Y nosotros con los apartamentos pequeños nos dimos cuenta, curiosamente, que la mayoría de la gente se quejaba de 3 cosas. Y se quejaba de lo primero, y si alguien que esté escuchando esto vive en un apartamento tipo estudio, igual esto le pilla de cerca, ¿no? Pero uno era la falta de separación de espacio. Es decir, si tuviese un estudio, por ejemplo, con tu pareja, es complicado, porque tú quieres, tu pareja quiere ir a la cama, tú quieres ver Juego de Tronos, quieres trabajar, es complicado en un mismo espacio, ¿no? O sea, sin separación. El segundo problema era el problema de la falta de un espacio, pues, más de vivir o de trabajar en un estudio. Es decir, tu estudio es como tu habitación, tu cama ahí mismo, y es como un hotel, ¿no? Parece un hotel y es difícil trabajar, sobre todo ahora con todo el tema de la cuarentena y tal, estamos viendo todos estos Zoom calls donde la gente está con el portátil en una plancha, en la plancha la palestra esta, o en la cama, o sea, no, eso era un problema. Y el tercero era falta de espacio de almacenamiento. Es decir, todavía la gente tiene muchas cosas, física, ropa, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que había esos 3 problemas gordos y no se estaban solucionando bien. Entonces lo que hicimos es, cogimos, y esto explica básicamente nuestro primer producto, muy matemáticamente casi. Dijimos, vale, ¿cómo resolvemos estos 3 problemas con una solución creativa utilizando nuestro kit de herramientas robótico? Entonces creamos un producto que se llama el Ori Studio Suite, que es básicamente una especie de pared móvil que se traslada por el espacio, y básicamente esa pared lo que hace es separa el espacio. Es decir, se mueve por tu estudio para crear 2 espacios. Puede crear un espacio grande o puede crear 2 espacios con la habitación y el salón en el otro lado. Es un sistema que tiene un montón de almacenamiento. Es decir, todo el almacenamiento que puedes necesitar en un apartamento está ahí. Y la gracia es que la manera en la que consigues ese almacenamiento es a base de ponerlo encima de la cama que se esconde. Entonces ya pasas a no tener una cama cuando no estás utilizando la cama, ¿no? Entonces, esos 3 problemas que he escrito, básicamente dijimos, vamos a combinarlos en una solución, que es el Studio Suite, que separa el espacio, te crea una habitación cuando la necesitas y te trae todo el almacenamiento que necesitas. Y luego los demás productos fueron un poco variantes, ¿no? De decir, vale, el Studio Suite lo hace todo, pero, por ejemplo, si atacamos simplemente el almacenamiento, pues creamos una solución solo para el almacenamiento, que es el Pocket Closet, otro producto de hoy. Si queremos pensar simplemente en el concepto de la cama, que es muy potente, de que la cama nos mata el espacio a todos, sea un estudio, sea una habitación, es decir, la habitación entra la cama y el armario, ¿no? ¿Qué pasa si esa cama ahora se va al techo?
y de repente tenemos una oficina. Básicamente has ganado una habitación, lo cual quiere decir que en vez de irte a un apartamento más grande y más caro porque necesitas una oficina en casa, ahora te mantienes en ese apartamento más pequeño, que va a ser más barato, pero vas a hacer que el espacio sea multifuncional. Entonces, una respuesta un poco larga a esto, pero sí fue el proceso de decir, vamos a hablar con la gente, vamos a entender cuáles son esos problemas del día a día y vamos a ver cómo utilizamos esas tecnologías para solucionarlos. Interesante, Asier. Oye, perfecto. Nos has hablado ya del producto, bueno, primero de la necesidad, de la importancia de hablar con los clientes, que a muchos se nos olvida muchas veces. Luego de los 3 productos con los que habéis aterrizado ahora, oye, vamos a solucionar estos 3 problemas principales que hemos escuchado de la gente que vive en estudios y en casas más pequeñas. Y ahora lo interesante también sería, oye, todo esto está muy bien, pero hace falta dinero, hace falta financiación. Y yo sé de buena gana que ese mes en el que tú sales ahí a hablar con gente, lo digo porque yo te vi una vez, tuve la suerte en Donosti, de donde los dos somos, verte en una boda hablar en público, con una facilidad que me dejó muy charming, muy encantadora, que me dejó asombrado hace cuestión de 2, 3 años. Dije, madre mía, ahora entiendo a Asier la que está liando. Esto entendemos que te ayuda a levantar rondas, cómo te financias y cómo convences a un inversor de, oye, esta idea es cojonuda y tienes que confiar en nosotros. Pues eso, siempre que pienso en inversión, en inversores, siempre me acuerdo de creo que era Winston Churchill el que dijo esta frase que era, el éxito, no la voy a decir exactamente como la decía, pero era algo así como, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No creo que haya mejor manera de describir lo que significa buscar financiación y bueno, conseguir financiación. Porque la gente piensa, claro, el día que se anuncia la ronda de financiación, ¿no? Ori levanta, bueno, consigue 20 millones de IKEA y Sidewalk Labs de Alphabet, no sé qué. Y todo el mundo piensa, bueno, esto es que estaba claro, ¿no? Esta persona ha ido ahí, ha hecho el pitch, ha salido ahí, bim pam. Y la realidad es que cada vez que pasa una de esas, hay literalmente 100 fracasos detrás. Porque, o sea, es un tema, o sea, obviamente tienes que tener una historia y tal, pero hasta las historias más potentes tienes que ya abrazar la idea de que mínimo 100 personas te van a decir que no. Entonces, lo que pasa cuando hablas con 100 personas es que también es como uno perfecciona, ¿no? Y perfecciona cómo intenta una cosa, no sale muy bien, cambia un poco el mensaje, ve que eso está funcionando mejor, entonces vas probando todo eso, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que es fácil perder entusiasmo en ese proceso. Cuando la persona 30 te dice que no, pues es fácil decir, pues igual es que esto me estoy equivocando. Lo que yo siempre digo a la gente es que solo necesitas a uno o a una, solo necesitas un inversor. En el momento en que alguien diga, invierto, todo cobra sentido, ¿no? Pero también quiero desmitificar esa idea de que un emprendedor que es muy pasional y que explica su idea con mucha pasión, sale ahí y es como que se encuentra gente dándole palmas y gente abrazándole. Todo lo que no se ve es lo que hay detrás y son básicamente 100 nos por cada sí, si es que hay un sí. O sea, que no me considero un experto en el sentido de que a mí me han dicho muchísimos más inversores que no, pero muchísimos más que los que me ha dicho que sí. Y Asier, hay que mencionar, nos ha dicho un pajarito que se llama Crunchbase, que Google, Alphabet o Sidewalk Lab os ha metido en la última ronda o ha entrado en la última ronda. Yo tengo 2 preguntas en ello. ¿Tienes que convencer diferente cuando hablas con Google? ¿Tienes que hablar diferente cuando hablas con Google? Y 2, una vez Google entra en tu empresa con financiación, ¿eso os cambia? Es decir, ¿os da más solidez? ¿Os cambia el speech? ¿Os abre más puertas? Bueno, lo primero digo, porque nuestro inversor es Sidewalk Labs, que es una spin-out de Alphabet, la matriz de Google, simplemente por clarificar, pero sí es parte de la misma familia. Sidewalk Labs se dedica al futuro de las ciudades, es como la spin-out de Alphabet para ciudades. Y al final, sí creo que cuando hablas con inversores hay diferentes tipos de inversores al final, ¿no? Tienes los angel investors, digamos, ¿no? Gente pues, que le ha ido bien en la vida y bueno, tiene un dinerillo, sobre todo esas rondas iniciales para ayudar, pues sean 50.000, 100.000, 200.000 euros. Ahí el pitch suele estar muy basado en visión, porque esos son muchas veces gente que han sido emprendedores y que quieren ver que tengas una idea y un plan, pero sí no te empujan tanto muchas veces los números, ¿no? Quieren un poco pues aportar, digamos,
a gente como ellos, más joven, que lance, ¿no? Entonces, ahí se está basado en visión. Luego, en los inversores más grandes, institucionales, tenemos, digamos, los estratégicos y más los venture capital, ¿no? Cuando digo estratégicos son empresas pueden ser como IKEA, como Google, Amazon, etcétera. Entonces, el pitch sí es diferente, porque digamos, el venture capital sí va a estar más enfocado en retorno, no todos, pero sí en retorno económico, en los números. El inversor estratégico puede llegar a ver más allá de eso. Es decir, obviamente quieren hacer una inversión financiera buena, pero sí están pensando en cómo esto les afecta su negocio, ¿no? Entonces, sí puede llegar a cambiar un poco el pitch. Lo que sí voy a decir también es que, típico error, ¿no? Cuando uno mira atrás, ¿no? Y yo he hecho este error como muchos emprendedores, que es que el día en el que consigues financiación, digamos, entra una ronda gorda, ¿no? De 6, 15, 20 millones, ¿no? El típico error es pensar que porque ese dinero ha entrado, ahora ya eres otra cosa, ¿no? Ahora ya estás en otra liga, ahora ya... Y es el típico error, porque en realidad eres la misma empresa que eras 2 semanas, vale, más dinero en el banco, pero desde un punto de vista de desarrollo de negocio y tal, eres la misma gente, la misma empresa, la misma atracción. Entonces, muchas veces empiezas a tomar decisiones como, pues ahora tenemos dinero, ya somos una empresa grande, oficina de la leche al canto, y ahora vamos a empezar a fichar como locos y tal. Y ahí es importante que el emprendedor mantenga los pies en la tierra y se dé cuenta de que, vale, ha convencido a 1 o 2 personas que metan dinero en el negocio, pero no has hecho nada todavía. O sea, las empresas no se pueden valorar por cuánta financiación han conseguido, y ese es típico error de Silicon Valley, ¿no? Es un unicorn, ¿no? El unicornio, el famoso concepto de unicornio. Tiene una valoración de 1.000 millones de... Eso no significa nada, a no ser que tengas un dinero sostenible. Y por eso vemos tantas empresas, el ejemplo de WeWork, ¿no? Una empresa que de repente se valora en 47.000 millones y a día de hoy, un año más tarde, está valorada en 2.000. Y eso es porque hay mucha burbuja ahí, ¿no? Entonces, o sea, a tu pregunta también, sí te abre puertas, porque al final cuando un inversor así te apoya, al final te abre digamos, su ecosistema de conexiones, ¿no? Y te van a abrir más puertas, pero tú las tienes que cruzar. Pero también no hay que caer en ese error de pensar que porque has levantado financiación eres ya una empresa de éxito, ¿no? Y por eso a nosotros nos queda tanto y tanto por remar todavía, ¿no? Porque sí hemos tenido una atracción inicial, pero todavía nos queda muchísimo. Justo. Creo que es un mensaje muy importante, Asier, que te pueden entrar X millones en el banco, pero luego te entran otros X kilos de responsabilidad por otro lado. Así que creo que es un mensaje muy importante. Oye, Asier, nos quedaríamos hablando contigo 5 horas más, por supuesto, pero tenemos que un poco recopilar. Has hablado muchísimo de... Bueno, siempre nos gusta dejar un consejo, ¿no? Para alguien que quiera emprender o seguir unos pasos parecidos a los tuyos. Nos has hablado muchísimo de perseverancia. ¿Qué más recomendarías a alguien que quiera emprender, a un emprendedor? Mi recomendación más importante, que la he dicho al principio, porque a veces de estas cosas me siento que consejos tengo y para mí no tengo, ¿no? O sea, quiero decir que al final lo mío es un caso concreto en el que todavía hay mucho que empujar todavía, ni mucho menos me considero todavía un emprendedor de éxito en ese sentido, pero sí lo que sí me gusta a mí decir siempre, y lo decía al principio, y por mucho pueda sonar cursi, es que hay que enamorarse de un problema o de un reto, porque cuando eso ocurre, los demás pasos empiezan a ser más obvios. Es decir, no tenemos que pensar, yo creo, en, bueno, yo voy a ser investigador, o yo voy a ser emprendedor, o yo voy a ser médico. No, lo que hay que conseguir es encontrar esa cosa que de verdad te hace clic, y eso es un poco como que te va a dar esos pasos, ¿no? Porque te va a decir, vale, para resolver ese problema, ¿qué hace falta para ese problema? ¿Hace falta que me forme un poco más y aprenda este tema? Igual te voy a hacer un máster, o igual te voy a hacer un doctorado. O necesito irme unos meses a ese sitio donde están los gurús de esto y estar simplemente como una esponja absorbiendo, pues hago eso. ¿Tengo que crear una empresa? Lo hago. El típico, a mí lo que no me gusta es cuando veo gente que emprende porque es cool, o porque quieren pegar el pelotazo, o porque quieren ser su propio jefe. O sea, yo creo que no son las motivaciones principales. Yo creo que las motivaciones principales es que si tú te enamoras de un problema y ese problema o ese reto se puede solucionar siendo parte de una empresa más grande o haciendo intraemprendimiento dentro de la empresa, pues genial. Pero hay en muchos casos, sobre todo depende de cuál sea ese reto, que no hay una estructura o no hay una infraestructura que esté preparada para solucionarlo. Entonces te das cuenta que la tienes que crear tú mismo, ¿no? Pero cada caso, ¿no?, es muy diferente.
lo que yo creo que todos los casos tienen en común es el origen. Y por eso siempre mi consejo suele ser es tener perseverancia en buscar primero ese reto, ¿no? Y luego ya, obviamente, seguir con esa perseverancia y ese optimismo según vas dando el tic-tac que significa esto, ¿no? Pero yo eso es siempre lo que animo a la gente a darse cuenta de que eso existe, de que ese reto que les va a pasar está ahí fuera y que tienen que buscarlo. Y buscarlo es estar con los ojos, las orejas, todo abierto y expuesto a nuevas ideas, porque ahí en algún sitio va a salir la chispa. Tarde 3 meses, 3 años o 20. Qué grande, Asier. Y a mí me ha encantado la explicación que das de, oye, que emprender, y para ti sobre todo, pero te das cuenta en la vida que si algo te gusta y algo te apasiona, ese es el modo en el que tienes que tirar para adelante, ese es el objetivo que tienes que perseguir, y no por lo que tú dices de dar un pelotazo o porque es cool o está de moda. Seguramente no lo hagas tan bien como lo vas a hacer si resuelves un problema que a ti te encanta. Eso me ha marcado. Oye, Asier, en What If siempre intentamos acabar con 3 preguntas un poco más personales y nos gustaría lanzarte la primera. Porque, bueno, llevas una carrera para nosotros meteórica, aunque es verdad que te caracteriza tu humildad y nos encanta, pero para nosotros nos está impactando mucho. Pero tiene que haber algo, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Que digas, oye, chicos, yo esto lo hubiera hecho diferente. Pues en cuanto... Sí, siempre hay cosas, ¿no? Que es verdad que es muy fácil, ¿no? Después de visto, todo el mundo es listo, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? A rearbitrar el partido luego más tarde, ¿no? La moviola. A mí una cosa que sí me queda pena, cuando miro atrás, una cosa que no hemos hablado de mí es que yo era, bueno, sigo intentando ser, pero muy deportista. Yo jugaba a las categorías inferiores de la Real Sociedad, bueno, me defendía, tenía mi potencial, pero sí que un poco caí en esa trampa de ese concepto de cuando estás en un... como que hay caminos, ¿no? Y el concepto de que, por ejemplo, allí, pues en España, eso no puede ser futbolista e ingeniero, ¿no? O sea, bueno, igual hay uno, no sé, me acuerdo que hasta hace años era Pablo Alfaro, era el único que tenía una carrera y era médico, y era médico, y luego era el que más leches pegaba, ¿no? Ahora ya se ve más, ¿no? Pero quiero decir, era una cosa que era como, no, tienes que elegir, ¿no? Entonces yo me vi en esa tesitura, ¿no? Que tuve que elegir. Tuve que decir, o hago una ingeniería o sigo intentando dar una oportunidad a esto del fútbol, ¿no? Que era una pasión, ¿no? Y ahí me forcé en una decisión que en realidad quizá no tenía que haberla forzado. Es decir, luego me di cuenta, y sobre todo luego al haber entrado en el sistema americano de universidades y tal, me di cuenta que no tenía por qué haber sacrificado uno o lo otro. Podría simplemente, claro, es difícil pensar con 18 años, 17 años que uno toma una decisión así tan, ¿no? A priori tan loca, me voy a Estados Unidos a estudiar, ¿no? Pero me doy cuenta que sí podía haber mantenido esas dos pasiones, ¿no? Lo que era la ingeniería, el estudio y aparte el deporte, lo podía haber mantenido, por ejemplo, habiendo cambiado el paradigma un poco y haber dicho, pues mira, me voy a Estados Unidos, ¿no? Con 18 años. Eso sí me queda un poco, ¿no? Arrepentimiento de un poquito haber mantenido esas dos pasiones más tiempo. Luego en la empresa, obviamente hay muchas cositas, ¿no? Que si, lo que decía, si rearbitras el partido, las harías diferente, pero es difícil arrepentirse ellas porque es como, es que con lo que sabía en ese momento es lo que hay. Es decir, con esa financiación, ese dinero que tenía, o pues fiché a esa persona y cagada. O me lo gasté en esto, cagada. O sea, muchas cagadas. Pero claro, es difícil decir me arrepiento en concreto una u otra porque en realidad eran parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, así es como lo veo. Pero... Gracias por compartirlo. Y doy fe que yo te he visto jugar en el Liceo y en la Real y es una pena no haberte visto jugar más. Doy fe. ¿Quién sabe? ¿Qué hubiese pasado? Siempre hay tiempo, Asier. Luego, Asier, la segunda pregunta que tenemos, un poquito más personal, es cuando tenemos personas en España pensando en un trabajo estable, pensando en potencialmente, enamorándose de ese problema y potencialmente pensando en emprender, somos humanos y al final nos gusta la estabilidad. Entonces, la primera pregunta que piensan es, bueno, ¿cómo va a emprender a impactar mi situación financiera? Entonces, una pregunta que creo que para ti te va un poco al dedo, ¿no? Que es como, ¿cómo crees que hubiera sido tu vida si hubiera sido tu carrera de consultoría estratégica corporate, hubiera seguido hacia adelante? La proyectamos hasta hoy y cogemos una realidad paralela y cogemos a Asier ahora mismo, que es la actual, y Asier ahora mismo emprendedor. ¿Cómo crees que hubiera cambiado tu situación financiera? El emprendimiento. Esto es como lo de David Broncano, lo de cuánto dinero tienes. Sí, pero con muchos cojines, con muchos... Versión What If, ¿no? Totalmente. No, pues a ver, al final el tema, obviamente, lo primero que he dicho antes, ¿no? O sea,
el emprender no se hace por dinero. Eso no quiere decir que si las cosas van bien, de verdad bien, que es el 0,1% de los casos, probablemente harás más dinero que en cualquier otro sitio. Pero no lo puedes hacer pensando en ese caso, porque si esa es tu motivación, toda la estadística va contra ti. Es decir, si tu motivación es financiera puramente, vale, la puedes jugar a ese 0,1%, pero ya te digo que cualquier carrera en corporate quizá no obtenga ese potencial de llegar a ese top, pero por estadística pura, de media, siempre va a estar mejor. ¿Qué pasa luego? Lo llevas de vuelta a ese momento de decisión, si es verdad que el momento inicial, sobre todo de emprender, es un momento donde la situación financiera es muy básica. Es, necesito dinero para comer y para dormir, tal cual. Y así es como nosotros estuvimos los primeros 2 años o 2 años y medio. Es decir, nada de ahorros, pero bueno, o sea, al final no nos preocupaba porque sabíamos que por mucho que saliese mal la empresa, el aprendizaje que estábamos teniendo ahí era tan grande que luego si volviésemos a corporate algún día, vendríamos con otro tipo de herramientas, ¿no? Pero sí es verdad que hay un momento, las empresas, o sea, tampoco hay que pensar que en una startup siempre vas a estar totalmente por debajo del valor de mercado, etcétera. Es decir, hay un momento que si la empresa llega a conseguir una ronda, vamos a decir Series A o Series B, que son como se les llama las rondas, estamos hablando de rondas de 5, 10, 20 millones, hay un momento en el que los sueldos ya son más o menos competitivos con el mercado. Es decir, siempre quizá hay una especie de descuento. La razón por la que hay un descuento es porque al final hay equity, tú controlas parte de la empresa, lo cual te da el potencial ese de que si la empresa le va increíblemente bien, ahí es donde está el valor de verdad que hace que esto sea exponencial. Y eso hace que, bueno, que te comas ese descuento, ¿no? Pero yo cuando veo... Luego también, a ver, no es fácil comparar porque no podemos comparar manzanas con peras, ¿no? Es decir, luego está la parte de Estados Unidos versus España. Es decir, los sueldos de Estados Unidos son muchísimo mayores. Entonces, claro, si hay que comparar, digamos, una carrera en corporate con una carrera en startups, pues habría que compararla en un país concreto, ¿no? Yo creo que ya, digo, una vez si la empresa, hay muchas empresas que no llegan ahí, pero si llega a una fase en la que ya la empresa ha conseguido una financiación sana, digamos, 5, 10, 20 millones, estamos hablando de que los sueldos ya pasan a ser bastante competitivos y parecidos a lo que harías en una carrera de corporate. Pero obviamente está toda esa fase donde básicamente vas con lo básico, porque todo dólar que te lo quedas tú es un dólar que la empresa no tiene para demostrar esa cosa que necesita o ese indicador de mercado que te ayuda a llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, los inversores les gusta que el emprendedor tenga hambre en el sentido metafórico de hambre por empujar, pero por otro lado no quieren que el emprendedor pase hambre, literal. Entonces es un poco la dinámica. Pero ya os digo, cuando piensas desde el punto de vista financiero, lo que decía, no es es la motivación errónea, porque no hay dinero que pague muchos de los... O sea, es una montaña rusa con sus altos y sus bajos, y en esos momentos bajos no hay dinero que pague. O sea, ese momento bajo. No lo hay. No lo estás haciendo por el dinero, lo estás haciendo porque de verdad crees en ese reto que quieres y en ese problema que quieres resolver. Nos queda clarísimo, Asier. Oye, ahora te puedes quedar a gusto. Ya te hemos lanzado todas las preguntas que teníamos apuntadas. Es tu momento. ¿Qué le preguntarías a nuestro siguiente invitado o invitada? Que por supuesto tú no sabes quién es, pero ¿qué pregunta te gustaría que, oye, al siguiente invitado o invitada que tengamos en el programa le hiciéramos? Y sabemos si va a ser emprendedor o, bueno, en general, o puede ser cualquier cosa. La utilizaremos con un o una emprendedora. Eso es. Vale, eso es. Pues yo diría, para la emprendedora o el emprendedor, hemos hablado mucho de inversores y una cosa que me lo suelo pasar bien hablando con otros emprendedores y preguntaría a esta emprendedora, a este emprendedor, es ¿cuál es la mayor tontería que han escuchado de un inversor? Tengo mucha curiosidad, porque, no sé, siempre hay historias y me gustaría ver cuál es su historia. Me Apuntada. parece muy buena pregunta. Oye, Asier, hemos llegado al final de la entrevista. Te queríamos personalmente dar las gracias. Estás a tope y nos has dado 1 hora de tu tiempo, que es muchísimo. Así que te queremos agradecer de verdad personalmente todo tu tiempo. Y bueno, ha sido realmente una inspiración y espero que esta conversación sirva para inspirar a otras personas, que estoy segurísimo que va a haber una tasa de conversión de inspiración muy, muy alta. Estoy seguro. Gracias a vosotros. Un Muchas gracias, auténtico placer participar en esto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Asier. Adiós. Hasta luego.